Pese a los fracasos del pasado, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, insiste en que el diálogo debe ser la ruta para solucionar lo que él denomina problemas políticos con el régimen venezolano. Una vez más, Lula ha rechazado una eventual incursión por tierra de los Estados Unidos en Venezuela y ha reiterado su disposición a mediar entre ambos. Esto dice: Eu não quero que a gente chegue a uma invasão terrestre. No quiero que lleguemos a una invasión terrestre. Le dije al presidente Trump, y lo repito, un problema político no se resuelve con armas, se resuelve con diálogo. Si está faltando diálogo, me puse a disposición en lo que entienda que Brasil puede ayudar. Tenemos todo el interés en ayudar. No deseamos, no queremos conflictos en América del Sur. Quiero saludar en esta parte del programa, como cada miércoles, a Héctor Chamis. Héctor, bienvenido. Buena tarde para ti. Hola, Idania. Buenas tardes. Gracias. Voy a tener que plantearte un tema que conversamos la semana pasada, pero el presidente Lula insiste en querer ser mediador entre Estados Unidos, y voy a decir lo mismo, y el crimen organizado, que es lo que hay en Venezuela. ¿Qué le pasa al presidente Lula? Claro, en su momento el presidente Lula no pudo mediar con el régimen para obtener un salvoconducto para los asilados en la embajada argentina, que estaba bajo administración de Brasil, ¿verdad? Porque Argentina no tenía relaciones diplomáticas, no las tiene. Pero Brasil sí se hizo cargo y se le pidió a Lula que obtuviera salvoconductos para los allí asilados y no pudo. Entonces, ahora está intentando otro tipo de mediación. Es muy fácil, nadie quiere una invasión terrestre, nadie quiere operaciones militares. El presidente Lula tiene que, sí, dialogar con Maduro y hacerle entender que ya es la segunda vez que está usurpando el poder. En 2018 lo hizo con un fraude electoral, a raíz del cual se formó el gobierno, recordaremos eso, 2018-2019. En esta ocasión, otra vez. Esa ya ha sido una negociación, ha sido un proceso largo de negociación hasta llegar al 28 de julio de 2024. El presidente Lula tiene que convencer a su par venezolano, y Petro debería hacer lo mismo, que si deja el poder y se lo entrega al presidente electo Edmundo González, se acabó el problema, se acabó cualquier riesgo de invasión, de operación militar, se acabó la base de lo que está pasando, de esta crisis. La crisis es producida por Maduro. Pero eso es lo que pareciera no entender el presidente Lula. Es decir, los problemas de América Latina se resuelven con diálogo. ¿Qué más diálogo? Aunque esta lista es importantísima. Por lo menos deberías hacérselo llegar al presidente Lula esta propuesta. Es decir, debe hacerle entender a Maduro que perdió, que se tiene que ir. Y así se terminan todas las posibilidades. Pero mi pregunta ¿es que lo entiende el presidente Lula? ¿Es que realmente el presidente Lula entiende que el pueblo venezolano no está detrás de Maduro, sino detrás del retorno a la democracia, y que por eso ocurrió el 28 de julio? Sí, y cada vez que se recurre a estas figuras, a dialogar, negociar, los problemas se arreglan entre los participantes, entre los venezolanos por medio del diálogo. Es como un recurso, un instrumento para que se olvide lo que ocurrió el 28 de julio de 2024, que fue una elección abrumadora, un resultado sin paralelos en la historia política de Venezuela. Eso ya fue un diálogo, eso es lo curioso. Ya hubo una negociación y un diálogo en el proceso que llevó a esa elección. Primero, para organizar las primarias. La oposición dialogó con el régimen, se llegó a un acuerdo. La oposición organizó sus primarias independientemente del régimen, independientemente del Consejo Nacional Electoral. Muy bien. Luego, quien ganó fue inhabilitada nuevamente, María Corina Machado. Los dirigentes de la oposición dijeron, bueno, vamos a nominar a Corina Lloris para que sea candidata.
también fue inhabilitada. Entonces se nominó a Edmundo González, que no fue inhabilitado y fue el vencedor de la elección. Entonces ahí ya hubo un proceso de negociación, de diálogo y un proceso electoral. Y en democracia, una elección es eso, una elección es un pacto de gobernabilidad, es una solución de compromiso. Hay adversarios que en vez de eliminarse unos a otros, deciden someter esa decisión al veredicto de la sociedad, al veredicto del Supremo, el pueblo, por medio del voto. Y eso ocurrió. Eso es un pacto de gobernabilidad. Que se respete entonces ahora, como el resultado no fue el que yo quería, bueno, pateo el tablero y sigamos dialogando hasta que el resultado me dé como yo quiero, que no va a ocurrir de ninguna manera, salvo con los fraudes conocidos que Maduro ha instrumentado a lo largo del tiempo. Ahora, por otra parte, el día de ayer, James Story, que fue encargado de negocios de los Estados Unidos para Venezuela, en un momento determinado, conversaba con Claudia Gurizati en el programa La Noche. Y decía que había que tomar una decisión contra Maduro y su régimen criminal, que había que obligarlos a salir del país. Con esta frase, Story planteaba medidas concretas contra Cabello y la cúpula chavista. ¿No hay un cambio de posición en James Story, Héctor? Sí, sí, claramente, lo cual me produjo mucha alegría. Alegría en el sentido que en su momento, cuando James Story era embajador en Venezuela, estaba dispuesto a dialogar y muchas veces fue parte de diálogos. Tuvo buena fe, demasiada buena fe para con el régimen, el embajador Story. Y así fue engañado y hoy lo que plantea muestra que ya no más, ya se ha desengañado de las promesas del régimen, las que sean. Y eso me dio mucho gusto, verdaderamente es positivo, es importante, porque fue el embajador de Estados Unidos en Venezuela. Quizás sería bueno que de alguna manera propiciáramos una llamada entre James Story y el presidente de Brasil, Lula da Silva. Quizás le puede hablar de ese desengaño que él mismo sufrió. Exacto, exacto. Tantas veces les dio un voto de confianza y resultó lo contrario. Como resultó lo contrario, cada etapa de negociación en Barbados, en México, en la República Dominicana, ¿cuándo hubo una negociación de buena fe con el régimen? Nunca. ¿Sabes qué? Me sorprende tanto como lo de el presidente Lula da Silva, que insiste en esto, como las voces, algunas desde Venezuela, que dicen que la solución a esto, y es lo que han estado planteando, y van y se reúnen en Europa y tratan de vender la tesis de que la solución es repetir o ir a unas elecciones con garantías. Por Dios, otras elecciones. Pero es que eso es inyectarle o traerle una bombona de oxígeno gigante a Maduro. ¿Qué elecciones? Es que no me puedo creer realmente que haya venezolanos que se dicen opositores que insistan en esa tesis. Y es precisamente lo que te decía hace un momento, es la elección hasta que el resultado me plazca, me satisfaga. Y eso no es una elección, eso es verdaderamente contaminar, envenenar la legitimidad de un proceso electoral. Un proceso electoral es legítimo en tanto el resultado no se sabe y el que resulte, bueno, ese es el ganador. Y el perdedor reconoce. Ese es el fundamento de la legitimidad electoral. Y de la democracia, que es justo lo que no hay. Ahí comienza la democracia, exactamente. Exacto. Y a partir de allí, bueno, se gobierna de acuerdo a parámetros constitucionales de todo tipo, división de poderes, derechos y garantías, equilibrio de poderes. Bueno, esto
esto no tiene sentido. Ya hubo una elección más que legítima, los resultados fueron verificados, las actas están en el Banco Central de Panamá en custodia para cualquier gobierno democrático que las quiera ver. Exactamente. Héctor, No- no quiero dejar por fuera un par de temas en nuestra conversación y el tiempo se nos va. La Cumbre de las Américas pospuesta. Ujú. Varios factores. Bueno, el factor digamos, el huracán que pasó, hay que reestructurar. Pero bueno, tampoco es que sea el mejor clima político y geopolítico en la región en este momento. ¿Tu visión? Bueno, mi visión es que no es prudente cuando hay operaciones en el Mar Caribe. República Dominicana está localizada allí precisamente, cuando hay operaciones navales importantes, cuando se espera el portaaviones más grande de la Marina de Guerra de Estados Unidos, cuando se habla de invasión terrestre, en fin. Me parece prudente suspenderla por la seguridad, en principio la seguridad del jefe de Estado. Es que además, agregarle a eso que, bueno, cuando hay ruido de sables, no se puede escuchar bien las voces de los que dialogan. Y esto cuenta para CELAC Unión Europea también, que está pensado para el Caribe colombiano, realmente suspendida, o por lo menos ha sido devaluada significativamente por ausencias que ya han sido anunciadas. Exactamente esa era mi siguiente pregunta. Esta cumbre que se desmorona, que organiza el presidente Petro en Santa Marta, Europa, CELAC y ANCAS. Es más, estaba prácticamente en el piso. Ya era, Lula la revivió el día de ayer porque anunció que venía, pero es casi el único. Sí, sí, pero los jefes de gobierno europeos, la von der Leyen y otros dignatarios europeos ya anunciaron que no iban a concurrir. Y lo que se supone es muy razonable, es que estando Petro personalmente y su familia sancionados por Estados Unidos, bueno, no tienen ganas de provocar, no tienen ganas de desafiar esas sanciones, asistiendo a una cumbre precisamente que organiza Gustavo Petro. Me parece prudente, me parece razonable, cualquier otra cosa, bueno, ¿en qué estaban pensando, no? Evidentemente, me quedo con tu frase. Cuando hay ruido de sables, no se escuchan las voces de los que dialogan. Héctor, un Así es. gusto, como siempre, conversar contigo. Gracias por acompañarme. Gracias a vos, hasta la próxima, Ivania.